Hola amantes del juego, bienvenidos a un nuevo episodio de estas charlas llamadas reflexiones sobre el juego. Como pueden ver, el día de hoy Nori no nos acompaña en pantalla y es responsabilidad mía decir que cometí el gravísimo error de que justo el invitado que tenemos hoy, de quien estaré presentando luego, vive en Argentina y justo cuando yo estaba chequeando a ver las zonas horarias para terminar pactando a qué hora estaríamos grabando este episodio, pensé que teníamos nosotros acá en los Estados Unidos 2 horas de más respecto a Argentina, pero sucede que es al revés. Y justo Nori ayer me escribe en la noche y me dice, oye, chequeaste bien la hora. Y cuando voy nuevamente a chequear la hora me doy cuenta de que había tomado la zona horaria completamente de forma errónea. Y bueno, un poco por responsabilidad mía, hoy no va a estar acá en la charla. A quien sí tenemos acá en la charla es a Sebastián Di Costa. Yo luego le estaré cediendo la palabra para que él charle un poco, pero aprovecho para decirle que dentro de la cursada para obtener las licencias de entrenador Conmebol, en la cual me encuentro, en la Escuela Rosario, el profesor Sebastián Di Costa ha sido de, no quiero, no porque usted está aquí delante nuestro, pero decir que ha sido el que más me ha puesto a pensar sobre el juego. Prácticamente cada vez que teníamos una clase, independientemente de que si yo terminase participando o no, siempre me iba, cuando se acababa la clase, con muchas ideas. Me hacía también buscar ese pensamiento crítico de entender un poco, acercarme a lo que él intentaba comunicar y sobre todo intentar aplicarlo a mi día a día de lo que es la práctica. Así que, profe, también aprovecho para agradecerle por crear en mí también ese bichito de la duda, de la curiosidad, y creo que pocas personas mejor capacitadas que usted para charlar un poco acerca de lo que estaremos hablando en el día de hoy. Así que bienvenido a Espacio Reducido, primera vez que está junto a nosotros y esperemos que no sea la última. Bueno, primero gracias por tu palabra y por la invitación. Te agradezco mucho. Tu compañero que no pudo estar también le agradecemos. Bueno, te agradezco también lo que decís con respecto a las clases de ATFA Rosario. Soy docente ya de hace más o menos 7 años y siempre tomo esa responsabilidad con mucho cariño y con muchas ganas porque me parece que ahí está el lugar donde están los entrenadores, donde están los futuros técnicos, los técnicos que ya están trabajando. Y bueno, en las materias que me toca hacerme cargo, tratamos de eso, ¿no? De traer buena información actual, con fundamentos y de ver el entrenamiento del fútbol de una de las miradas que hoy se mira, y que eso nos enriquece a todos. Y esto que dijiste me gustó mucho, tratar de mirar críticamente, que no quiere decir criticar porque sí, sino de, bueno, yo tengo mi observación, que a veces suele ser intuitiva y a veces no, y a veces hay una buena alquimia entre la intuición y lo que la ciencia nos dice, o el conocimiento un poco más formal. Así que te agradezco mucho y bueno, siempre disfruto mucho de esas clases. Bueno, yo también termino disfrutando muchísimo y como les decía previamente, agradecido y seguro quienes también estarán agradeciendo son quienes estén del otro lado de la pantalla. Decirles, justo ustedes que están mirando este episodio, de que sobre todo vamos a intentar de que sea el profesor Sebastián Di Costa quien nos esté dando información. Yo soy un fraude en todo el episodio de hoy, yo me voy a dedicar únicamente a preguntar, pero realmente los conocimientos los tengo muy pocos. Así que, profe, para comenzar, quisiera hacerle una pregunta y es que en sus clases algo también que siempre me llamó la atención es el concepto de affordance que tanto usted nos demostraba en las clases y nos venía explicando. Quisiera preguntarle justo, ¿qué es el proceso de affordance y la relación que tiene también con lo que son las tomas de decisiones dentro de distintos enfoques, como puede llegar a ser el dinámico ecológico? O bueno, usted podrá decirnos mejor. Bueno, es un concepto que para mí te diría que es muy interesante de conocerlo. No te digo fundamental porque, como vamos a hablar en cada una de las preguntas, seguramente, y por el lado que a nosotros nos gusta tomar el entrenamiento del fútbol y estudiarlo, no es indispensable, ¿no? Uno puede ser entrenador toda la vida sin saber qué quiere decir Affordan, que es un concepto que viene de la psicología ecológica, que es un neologismo, un concepto nuevo que un poco crea, inventa Jane Gibson, un psicólogo estadounidense, y que se tomó mucho peso, ahora unos 10, 15 años, cuando llegaron todas estas teorías sistémicas ecológicas, que es una buena forma de mencionarla, al entrenamiento de los deportes
y del fútbol en particular. Nosotros tenemos un libro que debe estar por ahí, miro para atrás porque lo debo tener por acá, que sacamos hace un tiempito, que escribimos un capítulo, y en una de las partes dice, el Áfordam y el fútbol se estaban esperando. Eran como dos ideas que se complementan automáticamente. Bueno, la definición clásica es que es una oportunidad o posibilidad de acción que ofrece el entorno a alguien que está inmerso en una situación, ¿no? En un entorno material sobre todo, ¿no? Entonces, el futbolista está en una cancha y en base a sus potencialidades y sus posibilidades, encontrará estas posibilidades u oportunidad de acción. También se lo define como invitación. Una invitación que da el entorno, por ejemplo, la jugada se abre e invita a hacerlo. Ahora, si yo no tengo la capacidad de ver eso, de percibir esa posibilidad de acción para dar un pase entre líneas, seguramente no va a pasar nada. A mí me gusta mucho porque el concepto de Áfordam tiene como una dinámica, y inclusive también se lo define como esta idea de que aparece y desaparece, que si tengo la capacidad de interpretarlo y percibirlo. Hay como unas definiciones un poco más actuales que inclusive hablan de cómo, no solamente que está, como que está en el entorno. Suponete un juego reducido, ¿no? Jugamos 5 versus 5, una cancha de 15 por 25 con arquito. Bueno, hay ciertas posibilidades de acción que en una cancha de 11 versus 11 pueden estar o no pueden estar. O sea, la variación de tu diseño del ejercicio va a dar posibilidad de acción emergente en base a las posibilidades que yo tengo. Por ejemplo, mi contextura física, quién soy, cuál es mi historia, ¿no? Las condicionantes que generalmente en esta teoría se llama constreñimiento. Los constreñimientos o las restricciones que empujan a accionar de una manera hacia estas posibilidades de acción. Pero te decía que también hay unas definiciones un poco más actuales que a mí me gustan mucho, que le dan mucha dinámica y que lo separan de la idea de opción. ¿Viste cuando vos haces un ejercicio y bueno, opción 1 es patear acá, opción 2 y opción 3? Fíjate que queda como un teclado de una computadora donde vos podrías hacer como una elección muy reflexiva ahí. Acá no, acá el concepto de Áfordam es algo que aparece, desaparece, está, es dinámico. Creo que las nuevas definiciones lo han inclusive ampliado. Ya no es que está en el entorno, sino que se crea de manera conjunta con tus posibilidades, con las posibilidades del jugador o la jugadora. Entonces poníamos en el libro esto de el fútbol y el Áfordam se estaban esperando porque evidentemente nos permite describir, para mí, más allá que la palabra sea media rara, Áfordam, que viene del verbo to afford en inglés, ¿no? Como una adaptación al sustantivo, ¿no? Se hace sustantivo de ese verbo, pero para no complicarla tanto, a mí me parece que nos da la oportunidad de entender la dinámica natural del juego, que es cambiante, que es compleja, que compleja no es sinónimo de complicado, sino que muchas partes en interacción o cierta cantidad de partes en interacción, y nos da esa frescura, nos vuelve a lo natural el concepto de Áfordam, ¿no? Uno lo termina de masticar, tanto la versión original de Gibson como esta más actual. Hoy se habla de Áfordam 2.0, por ejemplo, ¿no? Como una revisión de la definición actual para hacerlo más dinámico. Yo vuelvo a esta idea de lo natural, ¿no? Lo específico como lo natural del juego, y lo podés ver en una línea de pase, un momento de salir a presionar a un rival, en qué momento lo hago, en qué momento no lo hago, y nos mete evidentemente también en una dinámica que nos permite describir el proceso de percepción-acción de manera diferente. Porque cuando yo percibo una Áfordam, percibo qué puedo hacer con algo, como una taza, digamos. Yo tengo una taza enfrente y si más o menos sé para qué sirve una taza, la agarraré de cierta manera. O una pelota o lo que sea, ¿no? Entonces, nos conduce a una cuestión natural práctica. Las cosas no se definen por algún concepto que yo tengo dando vuelta en la cabeza, sino por lo que puedo hacer con ellas. Y las jugadas y las dinámicas propias del fútbol tienen este nivel de lo que puedo hacer con eso, ¿no? Y también nos da un punto más que me gustaría ponerlo acá, que es, bueno, ahí hay un poco de discusión teórica, pero no nos vamos a meter en eso. Pero esta idea de que uno en realidad actúa en un tiempo presente y que no puedes radicalmente predecir lo que viene. Sí está abierto a algo de incertidumbre. Si yo estoy en un juego 5 versus 5, pueden pasar cosas que no pasarán en un 7 versus 7 o en una ronda de pase. Entonces, fíjate ahí como ya nos metemos en el diseño de ejercicio y nos metemos en qué tipo de Áfordam ofrece una ronda de pases, una rueda de pases.
affordan que no tienen todo el condimento de la disputa, el ganar o perder, el compañero, el rival. Ahora, ¿eso quiere decir que las rondas de pases no sirven? No, sirvieron durante 100 años, vamos a aprovecharla y vamos a diseñar mejores entrenamientos para que esa ronda de pases inclusive nos den más que lo que nos dan de manera clásica. Pero ahí tenemos un affordan en una ronda de pase, un affordan en un juego reducido, un affordan en un rondo, porque el rondo si no tiene orientación, los affordan, bueno, son diferentes. Bueno, ahí aparece y se liga mucho con el concepto de especificidad. Entonces, a veces preguntarnos estas cosas no es casualidad y no puede ser aleatorio. Yo sé que a vos te gusta preguntarte estas cosas. Ahora, también vamos a ser claros, el 95% de los entrenadores no se hace la pregunta y entrena y gana partidos tanto como podríamos ganar nosotros. Pero si tuviera un poco esta interpretación, que es lo que intentamos hacer en ATFA, Argentina, acá en Rosario, tal vez podría reflexionar sobre algunas cuestiones de manera diferente. Profe, y realmente, bueno, como le decía a quienes estén del otro lado de la pantalla, van a terminar disfrutando muchísimo porque no solo es los conocimientos que usted tiene, sino también cómo lo logra transmitir. Y justo en lo que venía mencionando, quisiera hacerle dos preguntas, y es que usted hablaba dentro del dinamismo que existe dentro del juego de fútbol, con o sea, al final hacer un deporte de ciclo continuo, en el que no se para, no está en un momento ofensivo, luego defensivo, con tanto intercambio de posesión, momentos de transiciones también podríamos decir que se están viviendo. Ese dinamismo al final es inherente al juego y al final también te obligas a tener una constante toma de decisiones, y ahorita usted hablaba de que al final los affords que se vienen dando también dentro desde lo que son las planificaciones de nosotros como entrenadores, buscando que al final el jugador también se potencie y al final termine viviendo circunstancias semejantes o lo más transporable posible a lo que pueda llegar a ser el partido. Y quisiera preguntarle, juntarle dos preguntas. ¿Cómo trabajar la toma de decisiones desde alguno de estos enfoques? Le doy la libertad para que usted elija también desde dónde, hasta cierto punto cree usted que es más idóneo a la hora de trabajarlo. La relación que pueda llegar a tener con las emociones también dentro de lo que puede representar esta toma de decisiones, y que también nos comente la diferenciación entre lo complicado y lo complejo, ya que también me encanta esa definición que usted también nos ha mencionado en clases. Bueno, arranco por atrás. Eso lo trabaja muy bien Carlota Torres y Natalia Balaguer en su libro Complejidad y Deporte. En realidad toman autores anteriores y trabajan esto de la complejidad, complejo, complicado. Nosotros estamos muy acostumbrados en la educación física, en el entrenamiento deportivo, en el entrenamiento del fútbol en particular, decir que los procesos van de lo simple a lo complejo, como una línea recta de subida progresiva y mejora, ¿no? Continua. Y los procesos suelen no ser así, son más entreverados, más solapados, están superpuestos, a veces salen las cosas, a veces no. Entonces, la complejidad no es sinónimo, dicen esta autora, de complicación y de dificultad. Entonces, cuando uno piensa en algo complejo y dice, bueno, la complejidad toda del juego sería la lógica interna del juego, los 11 versus 11 con el reglamento, jugando un partido de competencia. Y cuando uno empieza a bajar hacia lo simple, generalmente se tiende a reducir. Y esta cuestión de reducir y empobrecer, que bien trabaja Víctor Frade y mucho más, ¿no? Dice, bueno, vos haces un ejercicio y le empezás a sacar cosas de ese 11 versus 11. Le sacas rivales, le sacas reglas. Bueno, sí, evidentemente hiciste algo simple. El tema es que ese vínculo entre lo simple y lo que aspirabas, que teóricamente llamabas como complejo, se pierde. Entonces, la complejidad en sí no es sinónimo de dificultad ni complicación. Podría serlo, pero no estrictamente sinónimo de eso. Ahí podríamos decir de lo simple a lo complicado, ¿no? Hago un ejercicio que se va complicando, ¿no? Y nosotros queremos abordar esto que vos dijiste, la cuestión inherente al juego. Yo creo que la mejor forma de entrenar la toma de decisión es ahí, en ese lugar, utilizando herramientas que sean de ejercicios simples y tal vez un poco empobrecidos, pero para exagerar algunas cosas. La toma de decisión en su lugar natural, en su hábitat natural, primero que todo, para mi forma de ver las cosas. Y para lo que sabemos hoy sobre neurobiología, sobre neurociencias, sobre toma de decisión. Hay diferentes formas, vos ya también las sabés por las clases, pero contamos acá, por lo menos 4 formas de escribir el proceso de toma de decisión en el futbolista y las futbolistas, que son diferentes.
algunas más cognitivas clásicas. El cerebro toma información, input, analiza, procesa y sale un output que sería la acción. La visión clásica cerebrocentrista. Una visión sistémica ecológica, que ahí se contrapone un poco, que es la idea de dos momentos de percepción y de acción, no percepción, procesamiento de acción, sino percepción y acción, la idea de Gibson, que bien trabajan muchos autores, Eduardo Tarabullo, Keith Davis, en el deporte. Entonces vos fíjate que ahí cambió, ya una idea de que ya no es una computadora procesando, sino que es una relación directa, percepción directa entre la percepción y la acción. Como percibo me muevo, acciono, y como acciono me percibo. Y una tercera, una cuarta, en este caso, voy a decir tercera porque no dije la primera, pero una tercera que sería la visión inactiva, que es la que yo estoy trabajando más que nada, que me gusta mucho, muy parecida en algunas cosas a la psicología ecológica, pero bueno, bastante más amplia, que también toma esta idea de percepción de Affordham, posible de acción, percepción directa, pero de una manera distinta. Y con respecto a la toma de decisión, primero que apuntemos a entrenarla en su hábitat natural, el juego con la mayor cantidad de reglas. Ahora, toda esa reducción que yo haga para elegir un ejercicio que no se parezca tanto al juego, tiene que ser productivo. O sea, no hacerlo por hacerlo. Yo puedo hacer pases contra una pared yo solo, que parecería algo absolutamente analítico, pero eso me permite un concepto de la pedagogía no lineal y el TGFU, que es la forma comprensiva de enseñanza de los deportes, que es la exageración. Entonces yo estoy contra una pared y estoy en una situación exagerada, estoy solo. ¿Sirve? Claro que sirve, porque hago muchos pases y recepción. Ahora, eso tiene un límite. Si el trabajo decontextualizado, aislado, isolated practice, analítico, prevalece, los procesos decisionales van a estar realmente empobrecidos. Ejemplo, entrenamos 4 veces en una semana, hay un solo trabajo de 30 minutos, 11 versus 11, y todo lo demás es recortes. Y yo diría que hay poco trabajo de situación real donde se cocina el aprendizaje que generalmente llamamos cognitivo, perceptivo, motor, ¿no? Que en definitiva es lo mismo. Y ahí están las emociones también. Las emociones son cuerpo en acción, no son algo que anda dando vuelta por ahí, un globito que sale de la cabeza, no, las emociones, cuando te da vergüenza te pones colorado, si te da miedo te pones pálido. Todo eso hace a lo que vive el jugador en el entrenamiento y también hace a su capacidad de aprendizaje. Por ejemplo, si tu propuesta es que el jugador descubra la solución a una situación y que inclusive puede ser una solución que vos no pensaste en un juego armado como vos quieras, la sensación de descubrir es como la sensación de hacer un gol. Y ahí aparece la emoción hecha cuerpo, todo eso es cognición, todo mezclado, y ahí aparece esta idea de emocionar, entre comillas, para el aprendizaje, que no es, yo juego siempre en las clases diciendo, no es entrar con un cartel y decir, jugadores los amo y emocionarlos de ahí, no, es la emoción propia de encontrar, por ejemplo, un pase, un compañero, un momento de presión para quitar. Yo jugaba defensor, yo cuando quitaba, la emoción entraba, no entraba, se expresaba, ¿no? Entonces la emoción es cuerpo y es acción. Entonces no es una cosa separada de la otra, ¿no? Entonces me parece que el proceso de toma de decisión, primero entrenado en su hábitat natural, su escenario, y después exagerado con elección de formatos un poco más abstractos a lo que sería el juego. Profe, y también dentro de lo que usted, bueno, nos venía comentando, justo hace unos pocos días tuvimos una charla con José Jiménez, a quien aprovechamos también, amigo, enviarle un saludo, y él nos hablaba, quien es hoy es coordinador, pero bueno, tuvo muchos años también vinculado a lo que ha sido el fútbol base, diferentes categorías, y como que a modo de sátira nos decía que al final los jugadores venían a romperte la tarea, en el sentido de que al final esa propia creatividad que tienen, vienen a descubrir, como usted mismo nos decía, soluciones que nosotros como entrenadores no somos ni capaces de imaginar. Sin embargo, igual dentro de las clases que yo he podido, bueno, y agradezco siempre, como le digo, de haber recibido usted, nos comentaba acerca de lo que usted llamaba representatividad. Quisiera saber cómo usted definiría la representatividad en una tarea
y qué criterios usted cree que pueden determinar si una tarea, bueno, está justo cumpliendo con estos, digamos, con estos conceptos y sobre todo, ¿por qué usted cree que es tan importante la representatividad dentro de lo que son la planificación de los entrenamientos a la hora de optimizar al individuo? Bueno, eso es fundamental. Yo te voy a dar como un par de palabras o conceptos que me parece que son como hermanos, que es representatividad, transferencia y especificidad. La idea de que realmente qué es lo representativo y lo específico. Después discutiremos cómo usamos, ¿no?, esos niveles de representatividad. Hoy tenemos un apoyo muy grande que nosotros tomamos también en la propuesta metodológica que hacemos del grupo que integro, que se llama Planificación con Sentido, que quería Sí, profe, nombrarlo. disculpa que le interrumpa. Mi error también. Aprovecho un poco también para comentar justo del grupo y también del libro que usted nos estaba comentando. Y también me gustaría que comentase lo bueno, de cómo usted también está vinculado al estudio de este enfoque activo y demás. Sí, dale, dale. Bueno, ahora introduzco. Yo formo parte de un grupo de estudio en Rosario, Argentina, de hace 4 años, con alumnos que son técnicos y profes, exalumnos de la universidad donde trabajo, la Universidad de Gran Rosario, que se llama Planificación con Sentido el grupo. Y la propuesta metodológica que nosotros hacemos, porque queremos difundir también lo que generamos, a modo de periodización táctica, ¿por qué no? O entrenamiento estructurado, o lo que sea. También se llama planificación con sentido. Bueno, ahí podemos estar en redes, en contacto tranquilamente. Nosotros hacemos mucho hincapié en esto y nosotros nos basamos hoy en la buena investigación que hay, ¿no? En cuestiones conceptuales así de enfoque, pero también en la buena investigación de campo, en la evidencia, ¿no? Ahí tenemos mucho. Hay muchos autores muy buenos que hacen investigación sobre juego reducido, juego largo, variabilidad de contrarrendimiento. Nombro algunos de los que tenemos, con los que tenemos contacto, otros no, pero que hemos leído mucho. Diego Coutinho y Sara Santos de Portugal, Sigrid Olof de Países Bajos, Andrea Rivoli de Italia, Casamichena y Castellano. Bueno, toda esa gente estudió mucho sobre juego reducido, hay mucho más, ¿no? Pero lo destaco a ellos, y nos han dado primero esta idea de que para que sea representativo tiene que cumplir ciertas normas. O sea, la lógica interna del juego, lo que decía la praxeología motriz de Parlevas, la lógica interna, las reglas. ¿Qué pasa si yo le empiezo a sacar reglas al reglamento? Pierdo representatividad, pierdo especificidad, ¿no? Primer punto. Que el ejercicio cumpla con la lógica interna del juego. Dentro de esa lógica interna del juego está muy bueno, y esto nos ayudó mucho a nosotros, los trabajos de Rivoli y Sigrid Olof, los metros cuadrados por jugador. ¿No? ¿Cómo mantenemos representatividad según los metros cuadrados de espacio relativo por jugador? Eso está muy bueno, que es un punto a tener en cuenta. Nosotros tenemos como 5 o 6 ítems para garantizar representatividad real. La otra sería la cantidad de jugadores. 11 como máximo. Ahora, ¿cuál es el piso? Realmente uno puede decir, che, acá hay verdadera representatividad. Los pases tienen una distancia parecida al juego, se achica la cancha, el proceso decisional está condicionado más o menos como el juego. Y nosotros ponemos límite, lo que se llama generalmente juego de lado largo, entre 7 y 8 jugadores por equipo, ¿no? Entonces, para garantizar representatividad, entre 11 y 7 versus 7. 11 versus 11, 7 versus 7. Si yo quisiera ser realmente representativo, tendría que tener arquero. O sea que sería el arquero más 7. ¿Me seguís por ahí? ¿Voy siendo claro? Ahora empezaron a aparecer cosas de la intuición del entrenador de campo cuando nosotros empezamos a analizar esto. ¿Cuál era uno? Una era que para que algo sea representativo, tiene que corresponderse mucho con el entorno que el juego en sí tiene en el campo de juego. Y el campo de juego tiene, por reglamento, 1,5 de largo por 1 vez de ancho. Fíjate qué detalle tonto, que lo podemos pasar de largo sin darnos cuenta, pero cuando yo empiezo a achicar 9 versus 9, 8 versus 8, y mantengo la relación 1,5 de largo por 1 de ancho, eso también condiciona la representatividad. Parecía tonto. Otro punto central, el offside. El offside condiciona que estén los 4 momentos, ataque, defensa y sus transiciones. Cuando vos haces un juego sin offside o haces un juego en una cancha más ancha que larga, se pierde el concepto en sí de transición, como movimiento colectivo y particular. Bueno, hasta ahí tenemos el primer punto de la representatividad, especificidad. Vamos al segundo. El segundo para mí es lo que Frade propone como especificidad con mayúscula. O
sea, que tu tarea tenga que ver con tu modelo de juego. No siempre es así, ¿no? Si no pongo posiciones, mediocampista y demás, y no se corresponde con la idea de juego, su modelo de juego, pierde especificidad. Frade eso lo llama especificidad con mayúscula. Notable. Para planificación con sentido, eso es palabra santa, esa parte de Frade. Tomamos mucha más de otros autores, pero eso es vital. Y hay un punto más que estamos trabajando para la representatividad que nos va a llevar un tiempito, que es una idea muy inactiva, esto que nombraste vos. Un enfoque que es similar a la psicología ecológica, pero que analiza de manera más profunda el desarrollo de habilidades, por ejemplo, motrices. Y es un concepto que a vos te va a gustar, creo que no lo he dicho en las clases, que es la información y la indagación sobre el jugador en primera persona. Porque nosotros como entrenadores vemos las cosas de afuera, en tercera persona. Y el enactivismo nos enseña que para entender un fenómeno tengo que tener información en primera persona. O sea, indagar con lo que esa persona que está en el juego sintió. Entonces, vos fíjate que eso también haría a la especificidad como representatividad para decir lógica interna, modelo de juego y visión en tercera y en primera persona. Porque alguien puede estar en un juego, 8 versus 8 con un comodín. Y a lo mejor, viste, sensorio-motrizmente, sin reflexionar demasiado, porque está metido en ese lío, cuando vos después le preguntás, dice, no, para mí el juego no pasó nada. No fue un juego, ¿cómo? 8 versus 8. No pasó nada. O otro te puede decir, claro, que haya un comodín condicionó la forma de jugar del equipo defensivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el último paso hacia la representatividad, que es indagar sobre lo que la persona en primera persona sintió. Y es un concepto muy inactivo y me parece que eso va a haber que trabajar un poco todavía. Profe, y también para ampliar un poco esto, coméntenos también un poco más, bueno, acerca de lo que es este enfoque en activo y cómo ustedes también lo están trabajando y sobre todo también, digamos, en una comparación frente a frente que se pueda llegar a dar con lo que es, por ejemplo, el enfoque ecológico dinámico que es tan estudiado y tan seguido por algunas personas, bueno, relacionadas en este entorno. Fantástico, el enfoque de la psicología ecológica y sistémico, ese combo es fantástico, está buenísimo. Como está buenísimo lo cognitivo también clásico, esta es una versión de la cognición diferente. El enfoque en activo es una cognición diferente. Es un enfoque que, por ejemplo, nos plantea que los procesos cognitivos no tienen que ver con la reflexión, razonamiento, lo que llamamos generalmente como consciente, sino que lo que hacemos, ahora que estamos sentados tratando de no caernos de la silla, también es un proceso cognitivo. Lo sensorio-motor es un proceso cognitivo, fundamental para lo que después sería reflexionar abstractamente, ¿no? Vos fíjate que esto para el fútbol y para el... Estamos ahí, cocinando eso. Es un enfoque muy amplio que nació con un biólogo chileno y varios más, llamado Francisco Varela, en la década del 90, y que ha tenido un desarrollo espectacular, que coincide en algunos puntos con la psicología ecológica, lo de la percepción directa, el no representacionalismo, no necesidad de explicar las cosas con representaciones mentales, tienen un punto en común ahí, y después tiene otras que son diferentes. Yo creo que es superador, a mí me gusta mucho, yo hace años que lo vengo trabajando, y ya ahora está metido en la propuesta de planificación con sentido, y está metido en el estudio de la motricidad en general, el desarrollo de habilidades, se estudia mucho estas cuestiones, lo sensorio-motor, lo perceptivo y lo cognitivo. Es una versión diferente de las ciencias cognitivas, una versión, vamos a llamarle con una palabra que ya usamos, más natural de lo que pasa. Así que ojalá que en los próximos años hablemos mucho de esto, porque nos va a traer muchas soluciones para todo. Y, profe, también, por ejemplo, ahorita cuando usted hablaba en lo que son las distancias a la hora de generar las tareas, por ejemplo, 1.5 de largo en escala respecto a lo que es el ancho, yo justo aquí en el equipo estoy entrenando una U19, siempre trato de toda esta información que obtengo de usted, de otros entrenadores, de otras personas vinculadas a juego con las que charlo, de ir intentando incorporarlo todo, como yo suelo decir, en mi mochilita y desde ese proceso crítico en el sentido de buscar reflexión
intentar brindar lo que creo correcto, siempre también con la disposición y la mente abierta de saber que lo que pienso hoy necesariamente no tiene que ser lo que voy a llegar a pensar mañana. Y siempre me viene también a la mente un concepto que usted nos mencionó, que es tratar de darle información al jugador desde la propia planificación de la tarea. Digas a nivel de espacio, digas a nivel de consigna, pero no tener que estar interrumpiendo constantemente la tarea para nosotros estar interviniendo constantemente dentro de ese desarrollo, sino que uno como entrenador sí mantenga su rol, porque al final es importante, pero hasta cierto punto, permitiendo que la tarea hable por uno mismo, diciéndolo un poco de forma resumida. Quisiera que me comente un poco más acerca de lo que es estos conceptos y también qué errores metodológicos usted cree que son los más comunes en entrenadores a la hora de las planificaciones metodológicas, por ejemplo. Sí, lo dijiste muy bien. Creo que el diseño es lo primero que tiene que transmitir información, el diseño del ejercicio y la combinación de los ejercicios dentro de la sesión, la combinación de las sesiones con otras sesiones. Ahí se empieza a generar un sentido, un significado. Que es un significado que está bueno que el futbolista, la futbolista lo explore en cualquier edad, y en cualquier nivel, desde el alto rendimiento hasta los más chiquitos, que lo explore y lo descubra. Que todo el proceso formativo sea guiado por esta necesidad de exploración. Y nosotros ayudaremos, si es que queremos orientar o guiar, hacia esos affords, digamos. Nosotros seríamos una intervención que constriñe para orientar. Pues fíjate que del otro lado, desde versiones muy estudiadas hasta la versión más, si se quiere, más intuitiva del entrenador, es yo le digo que hay que hacer, algunos muy extremadamente, otros que han sido muy, muy sabios sin tener la ciencia atrás, que daban la palabra justa, o que utilizaban una metáfora para explicar algo y no líneas de información, pizarra con horas de información, que está bien, que puede ser un recurso, pero evidentemente cuando el entrenador prescribe la tarea, no da lugar a la exploración y a la autonomía que estamos intentando generar. Es alguien que depende de mí. Yo soy el que sabe como entrenador, yo te transmito el conocimiento y encima te digo lo que hay que hacer paso por paso. Bueno, puede ser un recurso para un momento. Ahora, si todos los procesos son así, evidentemente va a haber un problema de soltar al jugador, a la jugadora, para que sea en algún momento. O sea, después no le reclames en la cancha que sea creativo, porque en definitiva vos tuvo condicionado el proceso por eso. Ahora, en el diseño, que a veces, viste que a veces parece que es casual. El entrenador es bueno, sí, más o menos yendo al entrenamiento. No, ahí tiene que estar puesto la principal herramienta. Y después, si el juego se va yendo para un lugar que yo realmente no quiero, lo oriento, no lo prescribo. La última opción sería la prescripción. Te digo lo que hay que hacer. Se fue, ¿no? Porque además le quitas la riqueza de que el jugador y el equipo encuentre otra cosa que vos no proponías, ¿no? Todo manejado como con una PlayStation, un joystick, ¿no? Bueno, ese es un punto. Y el segundo punto es que muchas veces, por ejemplo, algunas teorías, el TGFU, por ejemplo, la enseñanza comprensiva, apelan mucho a la reflexión. Y el proceso reflexivo es un proceso que hasta neurobiológicamente es diferente al proceso de acción en sí mismo. Y esto puede traer complicaciones. Alguien que, vieron cuando usa la pregunta. Bueno, yo en las pausas pregunto, ¿qué podríamos hacer? Bueno, hasta ahí estaría bien porque sería como un constreñimiento. Ahora sí, la pregunta lleva a un proceso muy amplio de reflexión. Ahí empieza a condicionarse la acción en sí misma, guiada por el affordan, guiada por un proceso de exploración. O sea, hay como una cuña, un condicionante reflexivo en donde no debería haberlo, donde el flujo de la acción no lo necesita, ¿no? Entonces, una cosa es que vos orientes con unas palabras, una introducción, otra cosa es que de un discurso de 10 minutos, que digas todo punto a punto, o que hagas reflexionar demasiado. Yo no estoy tan de acuerdo con la intervención tan de la pregunta. Yo creo que la pregunta tiene que ser algo de entrar y salir, y listo. No, viste que el concepto es que no se intelectualice tanto la acción. Ahí tenés dos problemas. O la acción se vuelve lenta porque la resolución, pues decir, bueno, si hubiera alguien preguntándose, ¿no? Que no lo hay, pero ¿qué hago? ¿Me pongo a pensar sobre la pelota que viene y su velocidad
y hacer cálculos matemáticos de cuándo va a llegar, o acción, salto y cabeceo, ¿no? Esa sería una cuestión. Y la otra es que puede traer un problema, este exceso de reflexión, que no quiere decir que estemos entrenando animalito ni perrito, ¿no? Eso reflexivo es bueno, pero cuando se excede, me parece que trae complicaciones, que es esta idea de lo que la psicología del deporte llama parálisis por análisis, ¿no? Yo llevo un plano de resolución de una acción, que es un pase o un desmarcarme, patear al arco, a un proceso súper reflexivo. Esto se ve mucho en la utilización del videoanálisis. Todo muy detallado, muy mirado en tercera persona. Porque vos estás mirando a otro o vos te estás poniendo en tercera persona cuando en realidad vos lo viviste. Un poco lo que decíamos hoy, ¿no? Entonces, ese proceso puede traer a esa dificultad que la psicóloga del deporte llama paralizarse, porque en realidad no sabes si actuar o ponerte a pensar sobre lo que tenés que hacer con esa pelota que viene, ¿no? Yo soy más de la idea de apelar a la intervención verbal del entrenador como orientador. Esto es muy ecológico y está muy bien, y que el proceso reflexivo sea un punto de entrada y de salida rápido, tanto como un ejercicio analítico. Ejercicio analítico para entrar y salir. Entro, exagero la información, ¿viste cómo es? ¿Viste que el pase y la recepción es mejor así? Bueno, ahora vamos a llevarlo a la realidad. Profe, y lo bueno también de estas conversaciones es que realmente con sus argumentaciones nos llevan también a preguntarnos cosas que en cierto momento hasta cierto punto terminamos respetando como dogmas a la hora de planificar ejercicios, a la hora de conducir también las tareas. Y creo que esta charla también sirve para quienes estén del otro lado, no solo ya como entrenadores, también preparadores físicos, también videoanalistas, un campo en el que también me desarrollo y que me gusta muchísimo llegar a colocarnos también en lo que, como usted decía, en lo que es esa primera persona. Y a mí me gusta mucho decir, no deshumanizar el juego, porque al final, Sí. cuando el juego se deshumaniza, yo creo que pierde todo el sentido. Y más un juego como es el fútbol, que con sus propias características, esa lógica interna que tiene, que yo creo que tiene ese aspecto, la palabra también es, no sé si la idónea es de caos, pero ese grado de incertidumbre tan alto que al Lo final tengo, sí. colocarse en primera persona, y me gustó muchísimo ese concepto. Quisiera también hacerle una pregunta, no sé qué tan sencilla sea, pero un debate que hemos tenido siempre también con otros entrenadores, personas relacionadas con el juego, es decir, acerca de si el juego hay que pensarlo. El fútbol hay que jugarlo pensándolo. Bueno, ahí un poco venía de la mano de la respuesta que te di anteriormente. Para mí, la situación ideal del fútbol es un flujo de la acción que se sucede, pero es real. Mira, nosotros venimos trabajando también algunos conceptos como espacio de fase Cerulo y las tres zonas de intervención, ayuda mutua y cooperación para algunos instrumentos de observación que estamos diseñando de partidos. Y hay un momento en donde vos estás en la zona de cooperación, lejos de donde está la pelota, y hay un proceso reflexivo, inevitable, ¿no? Que a medida que te vas acercando a la pelota empieza a restringirse más como acción en sí misma. O, por ejemplo, suponete hay una pelota parada y vos sos un defensor que no vas a tratar de cabecear, te quedás atrás, o el arquero, ¿no? Está en una... Hay periodos que se alternan entre proceso reflexivo y no reflexivo. Pero digamos, esto es un poco como cuando se analizaba la fisiología de los esfuerzos intermitentes, ¿no? Hay esfuerzo intermitente corto, mediano y largo y esfuerzos intermitentes aeróbicos. Pero los que determinan el juego son los cortos y medianos, ¿no? Entonces esto es un poco lo mismo. Lo que determinan el juego son los que suceden. Y hay que entrenar para que eso esté lo más despojado de reflexión. Pero también que lo otro, ese momento donde hay pausas, donde el jugador está lejos de la acción, también le permita acordarse lo que le pidieron, acordarse de alguna situación, que no sea simplemente un agente que reacciona de manera conductista, ¿no? Que la reflexión potencia a la acción. El tema está cuando el pensamiento, para mí, supera y se excede, esto que te decía hoy. Entonces hay que saber jugar sobre eso, ¿no? Me gustó también ahora como menciona, porque justo creo que
hasta cierto punto lo que te permite la reflexión en ciertas situaciones, esto quizás tiene un poco más que ver con la filosofía que con otras cosas. Al final, como usted dice, hay preguntas que a veces los entrenadores ni nos hacemos, quizás por desconocimiento, quizás porque no le interesa, pero que son cosas que si al final terminamos involucrándonos en ellas, vamos a ayudar sobre todo a los jugadores, que son los verdaderos protagonistas dentro de este juego, a optimizar muchísimo su rendimiento. Y es que yo creo que algo que te da el proceso reflexivo es cierta autonomía, el no vivir de la reacción constantemente. Totalmente. Y que usted mencione hasta cierto punto, digamos, de no vivir constantemente en lo que es la reacción, es decir, manteniendo esa autonomía independientemente de que estos procesos reflexivos sean, estén más presentes, digamos, en determinadas situaciones o no, como usted decía, al final, por ejemplo, en los espacios de fase de Seirulo, sobre todo en esa zona de intervención, ayuda mutua en la que, como usted nos venía comentando ahorita, hay muchísimo menos tiempo de reflexión y al final estos half for dance también, bueno, se vienen mostrando de diferentes formas. Y bueno, me parece muy interesante también cómo lo menciona, porque creo que sobre todo al final, cuando terminemos esta charla, vamos a terminar todos los que la estamos viendo, llevándonos algunas cositas para luego involucrarnos en ellas cada uno desde su visión. Y eso es algo que también me ha gustado muchísimo de dentro de la clase de usted, que por defender, digamos la palabra mal, hasta cierto punto de forma, resumiendo bastante, por defender ciertos enfoques, no termina rechazando otros, sino entender, aceptar qué es lo más positivo de cada cual, incorporarlo, pero siempre incorporarlo desde ese punto de vista también crítico. Y eso es algo que me encanta, porque al final siempre mantiene justo eso, el bicho de la curiosidad activo, siempre mantiene ese deseo de ir más allá y tratar de acercarse muchísimo más a lo que es justo, bueno, lo que deseamos nosotros como entrenadores, que es ayudar a quienes están al final ejerciendo sobre el campo. Y quería preguntarle porque dentro de, como nos decía ahorita también dentro de lo que es este juego, hace poco tiempo Matías Mana estaba, bueno, quien tiene relación con la selección argentina, mencionaba de que, lo voy a mal parafrasear, decía como que el juego iba hasta ciertas situaciones como que muchísimo más dinamismo, muchísimo más caos, entre comillas, entiéndase por caos, a muchísima menos rigidez, por mencionarlo de alguna forma. Y yo quisiera saber qué usted propone, sobre todo desde planificación con sentido, de cómo involucrar a los jugadores y prepararlo para estos contextos de partidos a los que se van a encontrar y este fútbol que está emergiendo, que quizás hace unos años era así, no sé, no lo vi, pero a este fútbol, digamos, que se puede venir a estar cocinando de muchísima más fluidez, de muchísimo más dinamismo y de menos rigidez, como si estuvo predominando, sobre todo en Europa, durante estos últimos años, con juegos de posición más rígidos y bueno, y otras, digamos, otras propuestas futbolísticas. Sí, me sonaba también a esta idea de los automatismos colectivos, ¿no? Que son un recurso como ejercicio. Te voy a hacer una chiquitita antes de pasar a esta pregunta que me quedó de la anterior. Porque el hecho de que el jugador esté en ese momento de acción, que no esté estrictamente en un proceso reflexivo, no quiere decir que ese proceso reflexivo no esté influyendo. ¿Qué quiero decir con esto? No es que somos animalitos que respondemos a la visión más clásica del conductismo y ya, y que lo reflexivo está por fuera. No. Somos personas inmersas en un contexto a lo cual, aunque el proceso reflexivo no esté siendo directamente ejecutado, digamos, la acción, también tiene su influencia. Creo que eso es bueno. Quería decir eso para atrás. Bueno, ahí sí, lo que dice, me nombrabas a Matías, que también tiene mucho estudio sobre la teoría de la complejidad y él, sé que tiene mucha afinidad por eso, por la teoría de Maturana y Varela y demás. Nosotros de planificación en sentido tenemos 2 puntos. Los primeros puntos son estos. Primero, la búsqueda de esto que vos me preguntaste, representatividad, transferencia, especificidad. Primero, garantizar los niveles, nosotros hacemos techo y piso de representatividad. Esto que te dije 11 versus 11, 7 versus 7, 200 metros cuadrados por juego, modelo de juego y lo que le queremos meter de la primera persona. Ahí tenemos un primer punto a resolver. Ya resolvimos el máximo nivel de representatividad con esta especificidad con mayúscula. Nosotros queremos que eso sea el eje de todo el proceso. Ya sea fútbol infantil, que tenemos tiempo,
fútbol juvenil, que tenemos un tiempo no tan largo, o fútbol profesional. Aún cuando vos te jugás la cabeza todos los domingos y perdés, nosotros decimos que garantizar los niveles de representatividad es un primer paso. El segundo paso es, yo ya tengo la representatividad, sé que todos estos ejercicios no tienen tanta representatividad, pero me sirven para exagerar, los clásicos, el rondo, ronda de pase, hay que usarlos, pues son útiles, y ya tengo los ejercicios con representatividad. El segundo punto es cómo los combino. Y está bueno estudiar cómo se combinó hasta ahora. Una sesión, por ejemplo. ¿Qué pongo en lo primero, qué pongo en el medio, qué pongo al final? Como los 3 momentos, ¿no? Ahí hay formas inteligentes de hacerlo mejor. Fíjate que esta idea de lo simple a lo complejo nos plantea que hay que empezar con algo más pequeñito, más recortadito, más parcial, pasar a algo intermedio y terminar con una situación más jugada. Como situación clásica, y lo vemos en entrenamiento de todo el mundo. Nosotros empezamos a jugar con un tipo de sesión que se llama todo parte todo, que es la que se empieza jugando un juego muy parecido al juego real. O sea, el primer momento el jugador está inmerso en la realidad del juego con algunas flexibilidades. El segundo, eso es el todo inicial. Fíjate, ya la secuenciación y la lógica del sentido cambió. El jugador se le demanda carreras cortas de alta intensidad, distancia de pase, distancia de persecuciones reales. A lo primero, cuando el sistema nervioso está descansado, cuando mejor puede aprender, teóricamente, dice la teoría más cognitiva clásica. Entonces usamos ese momento para eso. Y no para una ronda de pase que suele hacerse medio aburrida, ¿no? Que no tiene realidad. O un rondo, que suele empezar a ser rondo, maravilloso. Si jugás a hacerte muchos pases y a atacar, el rondo es maravilloso. Digo como 3 formatos que conocemos todos. Nosotros todo eso lo ponemos en la mitad. Luego de esta introducción amplia de juego grande, juego de lado grande, de 7 a 11 y demás, trabajamos con los ejercicios que se trabajaron siempre. Puede ser analítico, puede ser globales, como se le ha llamado generalmente, o puede ser un juego largo que se continúe del primero. Nosotros trabajamos con esos 3 modelos de sesión. Y cerramos con un juego de alta representatividad. Nosotros ahí generamos situaciones diferentes. Por ejemplo, 2/3 de la sesión, juego representativo. Ahora, si nosotros lo pensamos la semana y empezamos a jugar con estas relaciones de sentido que los entrenadores tenemos que trabajar aún más, vos podés trabajar en un fútbol tranquilamente juvenil, formativo o infantil, ambos géneros y cualquier nivel de jugador, con un tipo de sesión así y después sesiones clásicas. O podés tener 2 tipos de sesión así, si es que entrenás 4 veces o 5 a la semana, y nosotros decimos como máximo 3 tipos de sesión así. 3 tipos de sesión todo parte todo, combinado. ¿Qué te da que haya 3, 2 o 1? Por ejemplo, vos podés combinar el juego inicial del todo inicial del día martes con el juego final del día miércoles. Puede ser hasta el mismo juego un poco modificado. Fíjate cómo le va dando sentido al trabajo de la idea de juego. En la parte le ponemos la lupa, focalizamos todo. Entonces vos podés empezar a encontrar relaciones entre lo que pasa en el medio del día martes con lo que pasa en el medio del día jueves, porque los ejercicios son entre parecidos, condicionados de manera similar. Bueno, ahí te dije la relación en la sesión, todo parte todo, la relación todo parte todo en la semana, y nosotros ya estamos trabajando en juveniles e infantiles con la relación a nivel meso. En el mes, cómo hacer grupos de 2 semanas, 2 semanas y 2 semanas, por ejemplo, en un mes y medio de trabajo, con la misma lógica, todo parte todo, global, local, global, que además tiene fundamentación desde la teoría del sistema muchísimo, ¿no? Bueno, ahí yo creo que se le encuentra una nueva forma y acompañando lo que dice Mana, nosotros entendemos que desde ahí entrenar de lo complejo a lo complejo, decimos nosotros, más que de lo simple a lo complejo, buscando la sencillez, no la simpleza. Fíjate la diferencia, ¿no? En la palabra. Sencillez no es recortar y empobrecer, sino es trabajar sobre la máxima complejidad con ciertas facilidades.
Por ejemplo, ¿viste un gol en la final de la Champions? A ver si vos me vas a ayudar. Que Vitinha mete un pase entre líneas, ¿no? Hay un gol así, ¿no? Sí, Y en la yo, primera vuelta del Inter. bueno, mucha gente dijo que lo hizo simple. Ah, qué simple. No, no era simple. Era súper complejo. Él lo hizo sencillo. Porque él pudo hacer eso. Él encontró el Affordan que yo y vos no lo hubiésemos encontrado nunca. La mayoría de los jugadores tampoco. Ahora, no nos quedemos con que la toma de decisiones es solo eso. Fíjate ahí el concepto de simple. No, no es simple. Es dificilísimo. Pero es sencillo porque él encontró ese momento, esa situación. Ahora, suponete que hay un marcador central que está recibiendo un desborde del rival en el punto penal de su área y tiene que rechazar. Eso no es simple. Eso hay que hacerlo de manera sencilla, que es pegarle bien para que la pelota salga alto, no le pegue a ninguno de los que tiene cerca, que el rechazo vaya hacia el costado. Fíjate ahí cómo esta idea de lo simple y lo complejo se empieza a articular. Desde planificación con sentido, como un resumen de esto, es trabajar las secuencias de manera diferente y apuntando a la complejidad de la que hablaba Mana. Y justo cuando usted decía de que al final, bueno, Vitinha termina encontrándose con unos espacios de soluciones diferentes a los que vamos a encontrarnos nosotros, porque al final somos diferentes individuos, tenemos otra forma también de entender el juego y de relacionarnos dentro del mismo. Mi pregunta a usted es, ¿cómo entonces uno como entrenador lograr identificar si nuestros jugadores están respondiendo, digamos, de forma efectiva a encontrar estos espacios de soluciones? Sobre todo porque me viene a la mente, por ejemplo, cuando un jugador logra deshacerse de uno o de dos y chutar, dar un pase, situaciones que son más vinculadas a la intervención directa del jugador, quizás al ojo nuestro en vivo se nos hace más fácil, pero el fútbol va más allá de eso y hay muchísimo de jugar también sin lo que es, digamos, estar interviniendo de esa forma directa, en la cual también estás encontrando espacios de soluciones para también beneficiar a tus compañeros. ¿Cómo un poco lograr uno como entrenador identificar esto? Vos lo dijiste muy bien. El primero que puede identificar eso es el que tiene ojo. Tenemos un problema. Yo no tengo el ojo de el entrenador de elite. Vos con el tiempo tal vez sí, ¿no? Yo no. Yo ya a esta edad me di cuenta que no tengo ese ojo. Puedo ver fútbol, puedo ver muchas cosas de juego, pero hay cosas que no veo. No estoy intuitivamente dotado para eso. Entonces, el primero que lo ve, viste el entrenador que está mirando o el ojeador que dice, mirá aquello, y vos decís, ¿cómo lo vio? Bueno, la pregunta es cómo hacemos de la ciencia para poder ver eso. Esta pregunta que te hiciste vos, la misma pregunta que nos hacemos nosotros del grupo. Nosotros empezamos a trabajar en instrumentos observacionales con las teorías de la teoría observacional, y bueno, que apuntan a medir algunas cuestiones más cualitativas que cuantitativas. Hoy te voy a hacer un análisis de un partido y te dicen, el lateral derecho pasó 10 veces, tiró 6 pases bien, ganó 7 enfrentamientos, un montón de datos, que son cualitativos, cuantitativos, perdón. Está bien, está buenísimo. Pateó 3 veces al largo, bueno, lo que podemos decir cuando hay un análisis de longomatch clásico, digamos, ¿no? Un análisis de partido, análisis de video. Nosotros estamos buscándole la vuelta para tratar de acercarnos al ojo clínico, pero de una manera integrando lo cuanti y lo cualitativo. Esto está muy trabajado en otros lugares, a nosotros nos gustó mucho. Va a ser un trabajo muy intensivo, pero ahí es donde la ciencia con la investigación empieza a traer otras soluciones. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en el análisis, a ver si lo puedo explicar de manera sencilla, análisis ofensivo. Entonces, empezamos a construir categorías de observación donde empezamos a detectar en qué momento y en qué lugar arranca la posesión. Zona 1, suponete que dividí la cancha en 4 y en 4. Zona 1A, bueno, primer dato. Segundo dato, ¿cuánto duró la posesión en tiempo? Hasta que la perdimos. Tercer dato, ¿cuántos pases hubo? Cuarto dato, ¿cómo terminó la jugada? Me la quitaron, pateó al arco, full, viste, todas las variantes. Entonces van construyendo categorías observacionales. A eso le agregamos los espacios de fase.
Cuando empezamos la jugada, ¿cuántos jugadores estaban en zona de intervención? ¿Cuántos estaban en zona de apoyo, de apoyo, sí, mutuo? ¿Cuántos en zona de cooperación? Y lo mismo cuando terminó. ¿Cuántos estaban en zona? Fíjate que después, eso combinándolo estadísticamente, uno puede empezar a tener lectura de si tu modelo de juego se está aplicando o no. Por ejemplo, si las posesiones son cortas y vos querés hacer un juego de posesión para atacar, evidentemente algo está pasando en tu entrenamiento porque vos tenés posesiones cortas. ¿Tá? Lo mismo con el juego de posición. Te permite un análisis de tu fase ofensiva. Esa es la forma que nosotros estamos encontrando. De a poquito nos vamos acercando cada vez más. Nosotros ya tenemos dos instrumentos de observación, uno más clásico y uno que inclusive es bastante más completo que este que te digo, pero de esa manera y también con este componente de la primera persona, nosotros podemos, los que no tenemos el gran ojo observador, tener otro recurso. Y justo cuando usted habla de la intuición me parece algo también fenomenal, porque creo que viene también a resumir que simplemente como seres humanos que somos, cada uno nace con unos dotes, unas capacidades, luego también podemos desarrollarlas y digamos, nosotros podemos intervenir sobre nosotros mismos a la hora de crecer intelectualmente, de mejorar algunas capacidades condicionales, pero también se nace o se aprende, no todo el mundo con de las mismas formas, ni digamos cuantitativamente obteniendo la misma cantidad de información, pero justo también eso es algo que creo yo que diferencia al entrenador. Ese ojo, como decía usted ahorita, esa capacidad también de quizás sin haber estudiado todos estos aspectos, hacerlo intuitivamente, transmitirle al jugador. Hoy, por ejemplo, se ve muchísimo personas, digamos, dedicadas a la comunicación que pueden llegar a trabajar incluso cercanos a lo que son algunos staff técnicos para ayudar a los entrenadores también lo que son esa comunicación. Sin embargo, desde hace 40, 50 años, habían entrenadores que aplican hoy lo que esas personas están llevando desde la teoría hacia la práctica y lo aplican en ocasiones hasta sin saberlo, Totalmente. de forma natural. Y justo yo siempre pongo un poco también este análisis porque dentro también de lo que es el videoanálisis, a mí me gusta muchísimo, pero justo como le decía ahorita, no me gusta deshumanizar los juegos porque creo que a veces en la forma de intentar interpretar todo desde lo que es el fundamento o el principio, el concepto, terminamos valorando a todos los futbolistas por igual, a todos los jugadores por igual, cuando no son así. Y a mí, por ejemplo, para el análisis me resulta extremadamente interesante un jugador como Nico Paz, que normalmente se suele decir que para lograr superar, por ejemplo, una situación entre líneas, intentar recibir con la pierna alejada para que con ese perfil corporal encarar a la línea siguiente o girar cuando vas a girar, colocar el cuerpo de cierta forma que al final te permita hacer ese giro un poco más limpio. Y cuando ves a Nico Paz que recibe con la pierna cercana, que casi siempre gira hacia el mismo lado y los rivales saben que van a girar en muchas ocasiones hacia esa izquierda, pero no lo logran frenar, te das cuenta de que no a todos podemos valorarlo desde ahí, incluso quizás sin ser estéticamente, que es un futbolista estéticamente fabuloso, pero sin en ocasiones ver desde esa parte estética la finura con la que termina desenlazando las jugadas, ves que siempre termina encontrando buenas soluciones, independientemente de que si la pelota dio 3 tropezones, si levantó mucho la pierna para intentar un taco, al final le termina saliendo bien. Yo creo que uno como entrenador, como analista, debe también intentar analizar o interpretar, entender el juego desde los quienes lo terminan ejecutando, respetando también la naturaleza de ellos. Quisiera preguntarle también una pregunta que creo que nos hacemos también todos los que estamos relacionados con esto y quisiera saber, al menos desde su perspectiva, cómo se ve la creatividad, ya que normalmente hemos solido desde intentar vincular a la creatividad únicamente con lo que son los procesos cognitivos. ¿Qué relación establece usted entre estos procesos cognitivos, las acciones motrices y las oportunidades también que digamos que pueda brindar el entorno a la hora de la relación que tiene con esta creatividad? Y bueno, un poco en relación también, imagino que tenga que ver con los affordances y todo lo que ha venido comunicando. Sí, sí, sí. Bueno, hay un punto. Yo creo que la creatividad, como te decía hoy, no es solamente la jugada de Nico Paz, sino alguien que no está tan dotado técnicamente, presionar justo también es un proceso creativo. Primer punto. Segundo punto. Nosotros
hemos mencionado en estas clases que vos has estado esta idea de repetir sin repetir, de Nicola Bernstein, que nos habla de que nunca hay un movimiento igual a otro. O sea, siempre el movimiento es original, más allá de que tenga cierta identidad. Hay pase y recepción, pero nunca hay un pase y una recepción igual a otra. Eso ya nos da otra punta a la creatividad. O sea, la creatividad también depende de la situación en sí, y no es que un automatismo guardado en algún lado, esta visión no, las visiones más actuales no dan esa posibilidad de pensar eso. O sea que la creatividad está muy ligada, cito otra vez a Carlota Torren, con lo que los contrañimientos de la situación me plantean. ¿Sí? Mis potencialidades y la situación en sí, el entorno en sí, que hacen a la situación. Inclusive, esta idea de, fíjate cómo se contrapone la idea de automatismo a la de creatividad, ¿no? Habría que como que romper algo automático para que sea creativo. Entonces, me parece que la creatividad, primero hay que bajarla a tierra. Esto de, sí, Messi creativo, está claro. Pero el marcador central moviéndose 2 pasos para atrás para cubrir también es creativo, ¿no? Es algo más sencillo. Y después no hay que apelar a cosas extrañas, ¿no? A veces vemos, no, la creatividad y trabajamos con computadora, el jugador, con visualizaciones de programas, no. La creatividad en el juego va a surgir en base a la posibilidad de darle variabilidad en el juego. Si yo repito siempre el mismo juego, si planteo siempre una misma ejecución estándar, la autonomía y la creatividad se van a ver disminuidas, empobrecidas. Ahora, si eso está más amplio, que no quiere decir caos total, no es variabilidad ni caos total, eso lo explica bien la teoría de la psicología ecológica, sino que, bueno, cuando decíamos repetir sin repetir, es una frase de Nicola Berti, no sé si lo nombré, que es un investigador soviético, en aquel momento no, muy interesante, que nos pone en la idea de variabilidad como concepto más que regularidad de repetir, 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 apelar a la variabilidad para enseñar. Y en esa misma apelar a la variabilidad está la creatividad. Hay siempre una diferencia entre un pase y otro que hace a la creatividad. Después puede venir algo extremadamente creativo, algo nuevo y súper original, pero la originalidad está en cada movimiento. Ya eso cambia la cuestión. Te hago este link con el todo parte todo. Fíjate el todo parte todo en la sesión, que hay un momento de liberación creativo muy marcado lo primero y al final, porque están las reglas del juego grande, el juego específico, pero la demanda nunca va a ser siempre la misma. Yo puedo hacer un 7 versus 7 hoy y dentro de un rato, si lo repito, va a ser diferente. Entonces, ya hay una base y ahí yo puedo decir, pongo líneas y carriles, pongo una regla y ya la creatividad se va reacomodando a esto. Entonces, me parece que la creatividad, bueno, hay un ejemplo que no me acuerdo quién lo da, si lo da Carlota Torre o Joan Gallagher, se me mezcla ahora los autores, pero que decían que, creo que era Picasso, que dormía con una herramienta en la mano, en una silla mecedora. Entonces en un momento de la noche se le caía y eso lo condicionaba a despertarse y estar fresco y estar creativo, ¿no? Fíjate cómo un constreñimiento de su entorno le habilitaba la creatividad. Y esto que decía de la cognición, quería hacer hincapié en esto. No hay que confundir los procesos cognitivos con los procesos de lo que se llama generalmente alta cognición o reflexión abstracta. Los procesos cognitivos son los sensoriomotores de base. Otra vez, nosotros sentados acá, sin que nos caigamos de la silla, estamos realizando un proceso cognitivo. Y para ser creativo no hay que hacer una super reflexión y después volver a la acción, sino hay que entrenar a la acción en esa dimensión de lo sensorio-motor. Y ahí empieza a dar la oportunidad. Por ejemplo, si yo siempre digo, juguemos a 2 toques, evidentemente estoy limitando la creatividad. Pero ojo, que puede aparecer una creatividad de un toque, que va a estar condicionada y exagerada por los 2 toques. Eso, por ejemplo, a veces cuando opinan sobre esas cosas, el todo parte todo busca hacer la alquimia justa entre lo muy restringido y lo muy liberado. Porque yo he escuchado esa crítica de la escuela, del toque y el pase, y las restricciones de pase y recepción como 2 toques, ¿no? Claro, cuando eso es una exageración, es un problema. Comer helado es rico. Ahora, si comés 3 kilos de helado,
te va a caer mal. Entonces la idea es que comer el helado justo. Entonces, utilizar los dos toques en el punto justo y en la cantidad indicada. No está mal. Está mal. Si todo es ejercicio analítico, vamos a tener problemas. Ahora, si el ejercicio analítico está combinado con otras cosas, ahí entra una variabilidad que no es caos, ni que es extremadamente restricción estática, sino que es el terreno del medio, el terreno de la complejidad, que es el que estamos buscando. Y yo creo también que es llamativo el cómo, digamos, estas visiones, como usted ha venido comentando, tienen también relación con cómo también los espacios de juego se han ido haciendo cada vez más pequeños, en el sentido de que la intensidad a la que se juega el fútbol hoy es diferente a la que se jugaba antes. Los modelos de juegos también hay muchísima más presión, se juega en muchísimos espacios, digamos, más reducidos de los que quizás se jugaba en los años 60, 70, y cómo también tiene relación, porque cuando usted ahorita nos habla también como de de esta visión un poco más clásica, y cómo también se pensaba como que el jugador tomaba esta información, la procesaba, luego, digamos, como reaccionaba, se ve también como que analizando juego desde unos espacios amplios, con un jugador que recibe la bola, tiene tiempo, y justo también todos estos enfoques que usted nos ha comentado hoy vienen acompañados del fútbol que realmente estamos viendo hoy, en el que realmente llegamos a la cuestión de que el jugador realmente esos espacios no los tiene, no tiene ese tiempo para disponer del balón y ejecutar todo ello. Y al final, bueno, en relación también con lo que usted ha venido comentando, quisiera preguntarle, porque quizás también quienes estén del otro lado de la pantalla y sean, por ejemplo, preparadores físicos, usted hablaba dentro de esta estructura de todo, parte de todo, y sobre todo aprovechar la ligereza, digamos, mental con la que llegan los jugadores, que quizás ese primer momento que no existe, que no hay, digamos, fatiga mental, es el que más pueden terminar incorporando muchísimas cosas, pero sin embargo quizás hay quienes desde el otro lado dirán, bueno, ¿y cómo fisiológicamente, bueno, lo que son los músculos y demás, pueden llegar a unos espacios más amplios, hacer sprints más largos, sin previamente haber pasado, digamos, por unos espacios más cortos, ir entrando en calor, como se suele decir? ¿Qué respuesta usted tiene para ello? Bueno, está bueno eso. Primero te diría que desde el enfoque en activo, la mente está corporizada. La mente es cuerpo. Fin de la discusión. Fíjate cómo nos solucionaron todos los problemas cognitivos clásicos. La mente es cuerpo, basta, no jodas más. ¿Estamos? Bueno, entonces yo te diría que con la búsqueda, primero tenemos una posibilidad con el todo parte de todo, que es si esto está bien hecho, si el juego inicial está bien construido, está bien diseñado, va a empujar a que el deportista haga la sprint parecido al partido y todo eso, ¿no? Utilizando esta fatiga que no está. Básicamente que está buenísimo aprovecharla. No descartamos que haya trabajo de preparación física complementaria, sobre todo de la fuerza. Lo que nosotros proponemos es que el entrenamiento de la fuerza puede tener una vuelta desde la teoría de los sistemas, el concepto de atractor y demás, que puede mejorar a lo que ya tenemos de bueno, ¿no? No perder lo bueno, pero ayornarlo a la nueva información. Pero yo creo que básicamente lo que tenemos acá es que entender que estos niveles de representatividad, por ejemplo, yo te diría que en un buen trabajo aplicado de todo parte de todo en semanas y meses, no sé si haría falta un trabajo de resistencia clásico como carreras como intermitente o como fraccionado pasadas. Estaría todo ahí. ¿Y cómo estaría ahí? Estaría la intervención de la carrera larga en base y anudado a la intencionalidad. Porque no solamente corro largo, corro 30 metros hacia allá y después hasta acá. Corro con una intención hacia allá. Está anudado a una idea de juego. Es una preparación física en especificidad, con E mayúscula, digamos. Entonces, no habría contradicción. Yo digo que una buena aplicación de esta mirada más compleja harían que la preparación física esté muy garantizada por los juegos en sí. Y vos dijiste algo muy importante que quiero resaltar. Si hay un exceso de juego corto, juego reducido, rondo, las capacidades perceptivas, que generalmente se vinculan con lo visual, pero en realidad son mucho más amplias, ¿no? La percepción es un conjunto, y como dice Gibson, se percibe como un todo.
no se percibe una partecita de acá con otra parte, no, se percibe como un todo. En el exceso de juego corto, las capacidades perceptivas en largo y en ancho se van perdiendo. Eso me condiciona a mí como potencialidad de encontrar affordances en juego largo. Eso nosotros lo vemos mucho. En aplicaciones de juego reducido y corto que se hicieron en los últimos años, vos te das cuenta, sin hacer mucho análisis, que el jugador no tiene esa riqueza perceptiva en profundidad. Y nosotros necesitamos esa riqueza perceptiva. Vuelvo al ejemplo de 5 versus 5, 15 por 20, 20 por 35, lo que vos quieras, 5 versus 5. Mucho de eso, sí, me ayuda a trabajar en esta zona cercana, me ayuda a trabajar en una zona media, pero nunca está la posibilidad de acción prospectiva, se llama eso, de lo que puede llegar a venir a largo plazo. A lo mejor no, porque yo se la tire al extremo izquierdo que está a 60 metros, 50 metros, sino por lo que puede llegar a pasar del desarrollo individual y colectivo entre lo que yo hago acá cerca y yo percibo, con lo que puede llegar a ser dentro de unos segundos la conexión con ese que esté lejos. Ahí cambió. Y ahí no hay nada que te lo garantice como el juego largo. El juego largo, una vez y medio o eso de largo, de ancho, porque en el juego reducido está la posibilidad cercana, pero no está la posibilidad temporoespacial lejana, que es parte del juego. El todo parte todo intenta vincular eso entre el juego largo y el juego más pequeñito y el juego mediano de manera, si se quiere, más inteligente. Profe, y qué bueno, porque también cuando usted hablaba de la importancia de lo que es el espacio y esta escala de 1.5 largo respecto al ancho, también la cancha al tener forma rectangular, nosotros vamos a tener unos comportamientos ahorita mismo, como usted decía, a la hora de comprimir espacios, yéndose adelante, a la hora también de defender lo que es la amplitud y de defender la profundidad diferentes. Así, por ejemplo, estamos realizando un clásico juego de posición que normalmente se realiza en como decía usted, un 5 contra 5, un 7 contra 7 más 2 jokers, más 1, como sea. Claro. Si este espacio es cuadrado, las relaciones son otras, porque las distancias ya son otras. Ya se pierde representatividad, justo como usted había venido mostrando, ya que también la amplitud, la rectangularidad del campo nos indica de que hay más espacios profundos que anchos, y ya por ende las distancias de relaciones cambian. ¿Sí? ¿Quería comentar algo? No, te digo lo de 1.5 porque en realidad la métrica de FIFA oficial, la cancha es 105 por 68, pero en realidad hay que tener en cuenta otra cosa. A lo mejor tu cancha donde vos jugás de local es más chica, pues es más corto. Bueno, ahí vos podés sacar la relación, a lo mejor no es 1.5, 1.2, esto me ha pasado en clubes que yo he trabajado, y vos jugás cada 15 días, si estás en un torneo, en tu cancha. Entonces, vos primero lo que tenés que adaptar es a que el jugador juegue en esa relación, 1.5, 1.2, 1.3, o si vos sabés la relación de la cancha a la que vas a jugar de visitante, podés trabajar esa semana aún los reducidos con esa proporción. A lo mejor es un 7 versus 7 más 2, que no lo hace en un cuadro, lo hace en base a la cancha que vas a ir a jugar de visitante. Fíjate cómo eso le agrega solo una variabilidad inherente, como dijiste vos, pero no al juego, sino a la lógica del entrenamiento y a su dinámica, porque ya lo vuelve variable. Y ahorita también cuando usted comentaba de la relación, que a veces solemos también cuando miramos todo desde la preparación física, se suele, bueno, no sé si se suele, pero al menos en algunas, digamos, discusiones, en el buen sentido de la palabra, se suele muchas veces desvincular el cerebro de lo que es el cuerpo en sí. Y ahorita, bueno, con la reflexión que hacía usted, me encantaba y me dio al traste también para hacerle una pregunta. Y es que, ¿qué relación existe también entre ese cerebro a la hora también de las lesiones? Por ejemplo, futbolistas que cuando están en mal estado, digamos, con poca confianza, que no están realizando buenos partidos, que se ven inmersos en este tipo de situaciones, como sienten, o al menos a mí me ha dado esa percepción que al mínimo contacto se pueden romper, se lesionan, mientras que cuando todo está saliendo bien, están yendo, ocurre en menor medida. ¿Cómo también está condicionado esto? Mira, creo que la clave está en identificar, yo te propongo
que haga esta misma reflexión, no con el cerebro, sino con la persona. La persona es más que el cerebro, que lo integra. Nosotros le hemos dado una importancia que es real, el cerebro es una importancia muy, muy, muy notoria, pero en realidad la persona, lo que emerge de la relación entre el cerebro, el cuerpo y el entorno, generalmente en esta teoría se llama el agente, ¿no? El agente activo, te permite pensar estas cosas, por ejemplo, que vos decís, ¿no? Si no, por ejemplo, podríamos decir, bueno, la amígdala, que es una estructura cerebral subcortical, es la que provoca el miedo, las reacciones fisiológicas, neurofisiológicas del miedo, la tensión, el estrés, ¿no? Entonces, vamos a meter un dispositivo, voy al Elon Musk, sería, ¿no? Voy a meter un chip en la amígdala y eso mágicamente va a acomodar la situación de estrés y no se va a lesionar porque no va a estar estresado. Bueno, esto es mucho más complejo. Esto es mucho más complejo. Porque hay un cuerpo todo en el cual el cerebro se integra. Está tan integrado que podemos hablar de un cuerpo. Y no solamente un cuerpo biológico, sino un cuerpo vivido. Eso es la primera persona. Como yo vivo mi cuerpo en base al entorno. Te hago esta aclaración porque me parece que eso es lo que va a venir a mejorarnos la teoría del entrenamiento. Esta visión. Ahora, sí, fluye. El equipo juega. Acá lo estamos viendo, bueno, vamos a dejarlo grabado, pero en la Liga Argentina, primera división, equipos que ganan de visitante, que estaban peleando el descenso hace una fecha y ahora en los mata-mata ganan de visitante. O sea, y no están cansados y siguen corriendo. Bueno, esto lo dice un poco muchos entrenadores, esta cuestión de que cuando estamos bien, decía Menotti, ¿no? Cuando estamos bien, no sentimos ni dolor, seguimos corriendo. Bueno, es parte de esa compleja fisiología que nos hace humanos, ¿no? Cuando estamos disfrutando, seguimos de eso, o la contraria, ¿no? Cuando estamos mal, aparece la lesión, aparece el dolor. Conducta de evitación, si se quiere, bien básicas, pero humanas, no de un animalito, ¿no? Conducta de evitación de, che, tengo que ir a jugar y tengo un estrés porque perdemos todos los partidos, porque ahí está el lío. Te voy a decir una cosa con respecto a esto. Yo me he preguntado mucho cómo garantizar a través del diseño y la secuenciación que esto no pase. Suponete que tenemos un equipo que anda mal. No voy a decir, bueno, hay que motivarlo, ¿viste? Hay que motivarlo. Bueno, viene el entrenador y grita. Dice, vamos, que... Y a lo mejor lo motiva. O llaman a un psicólogo. Y el psicólogo trabaja y a lo mejor lo motiva. O llaman a un coaching. O llaman a un, no sé, un malabarista. Él los motiva. Los grupos humanos son extraños, que a veces corresponde a ciertas cosas que lo mejoren, a ciertas cosas no. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros evitarnos eso desde la planificación? Entonces, cuando yo leía toda la teoría de hábitos de la aparición táctica, la teoría de los marcadores somáticos, por ejemplo, que vos debés haber leído seguramente, cómo ciertas huellas corporales se asocian a lo emocional y eso genera hábitos y aprendizaje, o las teorías nativas, lo que nos dicen ahora de los hábitos, que también nos amplía mucho la cuestión. Yo decía, bueno, ¿cómo generamos ese hábito de entrar a la cancha y competir? Bueno, el todo parte todo nos da eso, porque el todo parte todo te habitúa a entrar a un campo de juego, a estar en una situación bastante similar y a competir. Fíjate cómo no necesitaríamos del arengador, ¿no? Y eso nosotros lo hemos visto con estadística en los lugares donde nosotros trabajamos. Los equipos salen más enchufados porque están acostumbrados a entrar a la cancha y competir. De la manera clásica, donde siempre lo primero del entrenamiento es una ronda de pase o un rondo o el mismo ejercicio repetitivo, el jugador entra a la cancha y necesita media hora para acomodarse. Viste que es raro, ¿no? Bueno, fíjate cómo le encontramos la vuelta. Lo mismo con la lesión, ¿no? Esto que vos me decías. Bueno, si estamos todos juntos y entramos juntos y somos uno del principio, esas cosas empiezan a tener otro tipo de valor, digamos, ¿no? Profe, y bueno, yo por mi parte
agradecerle porque realmente llevamos casi 1 hora y 20 minutos y toda la información que usted está transmitiéndonos, realmente tanto yo como quienes están del otro lado de la pantalla, seguro estoy que le vamos a dar muchísimo, muchísimo valor. Ya luego, como siempre decimos acá de Tosca, cada uno hace con esa información lo que, digamos, lo que cree meritorio en el sentido de toda la conversación que terminar tomando también. Y quiero que usted comente dónde se puede encontrar más acerca de su trabajo, de las redes sociales, de planificación con sentido, porque seguro estoy que muchísimos quienes están del otro lado van a ir a conocer muchísimo más sobre esto porque es realmente interesante, profe. Bueno, primero agradecerte y felicitarlos a los dos por el espacio que crearon, que está buenísimo. Estuve viendo la otra entrevista y me gustaron mucho. Y gracias por darme este espacio. El grupo de trabajo y de estudio y la propuesta metodológica se llama Planificación con Sentido. Tenemos redes sociales en Instagram y en X. También tenemos un blog con el mismo nombre. También, por ejemplo, hemos realizado mucho en estos años seminarios gratuitos con amigos de Chile, que lo organizamos en conjunto, con amigos de Brasil, con amigos de España, de Frank From Football, por ejemplo, con Xavi Marca ahí, que seguro lo conocen. Bueno, en Chile con el INAF de Chile, sobre todo con Felipe Castillo, que es un amigo, con los chicos de, bueno, estoy nombrando mucho, pero también tenemos como actividades que lo hacemos para difusión, más que nada, y para debate, para intercambio, así con gente como ustedes y demás. También tenemos un canal de YouTube que se llama evolución.ar, que ahí hay muchas charlas. Nosotros hicimos un ciclo de charlas que terminó en el libro que hicimos, no sé que no lo tengo por acá, lo tengo abajo, no me di cuenta de traerlo. Se llama Enfoques Metodológicos en Fútbol. Salió por la editorial Libro Fútbol de acá de Argentina, que es una editorial bastante conocida, que nos han apoyado mucho en el trabajo. Y el libro tiene una participación de un especialista de cada metodología por capítulo. Y en el capítulo 5 nosotros contamos planificación con sentido por primera vez. Ahora queremos hacer un libro exclusivo de lo nuestro. Pero, por ejemplo, el libro tiene la participación de amigos y gente muy valiosa. El prólogo lo escribe Lucas Nardi, un entrenador argentino muy amigo. Después tenemos un primer capítulo, te lo describo rápidamente, de entrenamiento estructurado, que escribe Sebastián Morales de Uruguay. Después tenemos 2 capítulos de Lucas Maggiolo, que es un gran amigo, 2 capítulos de él. Después tenemos un capítulo de praxeología motriz, que escribe Rómulo Díaz de España, de pedagogía no lineal, bueno, mucho para leer a él, Rodrigo Cavadás de Argentina, Bruno Pasquarelli, un amigo de Brasil, que él describe su propuesta metodológica también, muy basada en el análisis de partido y demás. Después tenemos a un profe muy interesante de Colombia, Manuel Millán, y Armando Anaya de México, que es un estudioso de estas cosas, que tiene una propuesta propia, el enfoque basado en conceptos, que está muy, muy bueno. Y creo que no me olvido de ninguno, pero son 8 capítulos que la verdad que a nosotros nos dio mucho placer y ojalá se puede comprar en toda Latinoamérica, inclusive en Estados Unidos, la editorial lo manda. Y bueno, estamos escribiendo el segundo para que sea ya la referencia nuestra, pero también tenemos trabajitos publicados de investigación sobre juego reducido y demás, que también pueden hacer contacto. Pero las redes, Instagram y X para estar más en contacto. Yo decirle, como le decía al inicio, de que me siento afortunado también de tenerlo dentro del curso, porque al final lo he tenido bastantes horas, no solo esta hora y 20 de charla, y eso lo agradezco muchísimo. Como le decía, me ha hecho replantearme muchísimas cosas, me ha transmitido muchísima información y creo también que parte del desarrollo y la optimización que estoy logrando en mis jugadores indirectamente depende también de ustedes. Si usted tiene ese granito de arena, lo tiene también, bueno, Norien, mi compañero, quien hoy no pudo estar por las tantas conversaciones que tenemos sobre el juego. Y al final uno también como entrenador se va formando de todas estas ideas que va obteniendo, de todas estas informaciones de diferentes personas. Y bueno, decirle a usted que yo como entrenador tengo mucho también de lo que usted ha sido capaz de transmitirnos mediante las clases y charlas como estas. Decirles también a quienes estén del otro lado de la pantalla de que vayan a las redes sociales, como ya dijo el profe Sebastián Di Costa,
vayan en Instagram, en X, Twitter, también en YouTube, porque realmente aquí obtuvieron cerca de hora y media de charla. Allá van a tener muchísimo más material para seguir profundizando muchísimo más. Profe, yo por mi parte también agradecerle y decirle que las puertas están abiertas. Siempre que usted desee también llegarse por acá, y no solo de que la invitación esté realizada de parte de nuestra hacia usted, sino cualquier cosa también dentro de la investigación que usted cree que pueda llegar a ser importante y quiera utilizar también alguna plataforma para llegar a alguna comunidad futbolera, porque esta comunidad aquí, los muchos o los pocos que estén, todos les gusta el fútbol y vienen a charlar sobre el juego, porque hemos logrado construir una comunidad, bueno, que gira alrededor de la Bien. pelota. Y así que, bueno, siempre que desee, aquí va a tener voz, aquí va a tener libertad para expresarse, porque al final termina influyendo en que nosotros también logremos muchísimo más de desarrollo, muchísima más evolución dentro de lo que es este deporte, que al final creo que nos reúne a todos y que a todos nos termina fascinando, independientemente de que no me gusta desvincular el deporte de la vida, y que también nos ayuda a ser personas muchísimo más competentes y tener, bueno, muchísimo mejor desarrollo uno como ser. Profe, ¿se queda algo que quiera comentar? ¿Algo que quiera decir? No, no, agradecerte y felicitarlos por la iniciativa. Creo que somos parte, como dijiste vos, de una comunidad que busca cosas. Acá hubo un par de opiniones, sí tratamos de que no sean simples opiniones, sino que esté fundamentado, las que yo intento dar. Agradecerte por todo bueno, lo que dijiste. Me encantaría que algún día nos conozcamos en persona, que pueda venir para acá seguramente o a retirar tu título de ATFA o Sí. lo que sea, que nos podamos encontrar. Y sí, esto que dijiste me interesa mucho, que tanto con ustedes o con la gente que nos esté escuchando, que pueda tener alguna iniciativa, por ejemplo, alguna academia, que nosotros podamos hacer algún trabajo de investigación en conjunto o colaborar o asesorar, eso estaría muy bueno, así que quedo abierto a cualquiera que se quiera comunicar con nosotros, vamos a estar por acá cerca. Perfecto, ya saben, pueden o directamente comunicarse mediante las redes sociales, o igual aquí en YouTube pueden terminar comentando, o si tienen relaciones también con nosotros desde Instagram o demás, me pueden contactar y yo los puedo poner en contacto con usted, o directamente también. Hoy, por suerte, tenemos acceso en todas las plataformas. Buscando Sebastián Di Costa en Instagram y demás lugares ya le debe Sí, sí. aparecer. Hoy también, bueno, el desarrollo tecnológico nos permite esto, estar muy lejanos pero a la vez cercanos. Profe, yo, bueno, nuevamente agradecerle por todo, y como les decía, espero a quienes estén del otro lado de la pantalla que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Un fuerte abrazo, nos vemos. Muchas gracias, hasta luego.